Finalmente, se terminó de escribir el ciclo de Evo Morales al mando de Bolivia, entre enfado de muchos y alivio de otros. Las acusaciones del intervencionismo de la OEA, el enfado de muchos por la decisión del presidente mexicano, López Obrador, y un camino que deja más dudas que certezas, son quizás la parte más importante e inquietante de lo que sucedió en Bolivia. Antes de ver la postura de otros mandatarios, la salida de Evo Morales hacia México y cuál es el futuro de una Bolivia cansada y golpeada por esta última crisis política, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El gobierno de Perú informó que un avión oficial procedente de México aterrizó en su territorio para abastecerse de combustible y seguir su viaje con destino a Bolivia, donde será abordado por Evo Morales, quien tras renunciar a la presidencia recibió asilo político en México. Vizcarra habilitó el espacio aéreo peruano para que pueda llegar un avión de México para buscar a Evo, y se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión, que hasta hace poco se estaba esperando que llegue, informó el próximo gobernante de Argentina durante la presentación de un libro en Buenos Aires. Pero las declaraciones de Fernández irían más allá, cuando incluso destacó el papel del mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, para que el jefe de Estado de Bolivia pueda asilarse. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales, sostuvo Fernández, demostrando claramente su tinte de izquierda. Y es que incluso insistió en agradecer al presidente de México, quien generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos, y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Mi gratitud eterna. Como ya hiciera el domingo, Fernández volvió a insistir en que ha habido un golpe de Estado en Bolivia, que nadie se confunda, añadió. En Bolivia se interrumpió la democracia y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que no se sabe bien dónde termina, advirtió el futuro mandatario. Por otra parte, el gobierno de Mauricio Macri se niega a reconocer lo sucedido en Bolivia como un golpe de Estado. En un comunicado, la cartera de Exteriores atribuyó la dimisión del mandatario a una decisión tomada dentro de un proceso de transición institucional que contempla la constitución del país. Morales renunció, denunciando un golpe de Estado, luego de que las jerarquías de las Fuerzas Armadas le sugirieran que debía dejar su cargo tras 3 semanas de protestas y desórdenes por el resultado de las elecciones del 20 de octubre. La renuncia se dio también tras convocar a nuevas elecciones, debido a que los auditores de la OEA sugirieron repetir la votación en Bolivia ante la constatación de irregularidades en el conteo de votos en las elecciones del 20 de octubre pasado, en las que Morales resultó ganador, según el Tribunal Supremo Electoral. Es así como Evo Morales anunció su partida a México. Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida, publicó Morales en su cuenta de Twitter. Así es, un avión del gobierno de México fue enviado hasta la región productora de coca de Chapare, en el centro de Bolivia, a recoger a Evo Morales. La partida de Morales se produjo mientras Bolivia estaba sumida en un vacío de poder y una ola de violencia en ciudades y carreteras, con bloqueos callejeros persistentes por parte de activistas cívicos que participaron en la insurrección y marchas de seguidores del exgobernante, incluidos campesinos e indígenas, que provocaban pánico en las ciudades. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía, añadió Evo Morales. Por otra parte, en México se ve una vez más división en el pueblo mexicano, ya que, como hemos dicho, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien había ofrecido asilo al exmandatario boliviano, aceptó otorgarle la protección a Morales, en concordancia con su historia diplomática. Esta decisión, tomada por el gobierno mexicano y por el político aymara, ha dividido a los usuarios en las redes sociales. Por un lado, están aquellos que celebran la decisión de AMLO y su gabinete con la etiqueta Evo, el mundo está contigo, y bienvenido Evo a México, y hacen alarde de la larga tradición mexicana de dar asilo a diferentes políticos a lo largo de su historia, mientras otro grupo condena la invitación y el posterior otorgamiento de asilo con el uso del hashtag Evo, no eres bienvenido en México. Lo cierto es que para otro grupo de gente, lo último que necesita México es pelear por los líos de otros países. Sin embargo, los argumentos pasan por una protección de los derechos humanos. No olvidemos que en las horas previas, varios ministros presentaron su dimisión
y dijeron que lo hicieron tras recibir amenazas a sus familias e incluso un secuestro, además de ataques contra sus viviendas. La vivienda de la hermana de Morales también fue incendiada, supuestamente por manifestantes opositores al gobierno. Se vive de manera muy triste que en un país como Bolivia, que es el país de la región que más creció en los últimos años, un país que gozaba de una estabilidad política, económica y social muy grande, se haya consumado un golpe de Estado impulsado por la oposición violenta, por sectores de la policía y también especialmente por la colaboración externa de la OEA, por lo tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Comentó Arconada, un asesor del gobierno de AMLO. Es así como Morales aceptó la oferta de asilo que le hizo el gobierno de México en la víspera y esperaba por un avión del país norteamericano que lo lleve a su nuevo destino. Unas 20 personas están refugiadas en la Embajada de México en La Paz, otras en la representación diplomática de Argentina y algunas debieron irse del país. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general William Scaliman, anunció que los militares saldrán a las calles a reforzar a la policía ante la ola de violencia y vandalismo extendida en gran parte del país como secuela de la renuncia del presidente indígena Evo Morales. El mandato militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra las actividades de grupos vandálicos que causan terror en la población, dijo Scaliman, leyendo un comunicado en conferencia de prensa. Jefes policiales dijeron previamente que habían pedido la cooperación militar al verse rebasados por millares de manifestantes leales a Morales, entre ellos campesinos, que atacaron varios cuarteles policiales, destruyendo al menos 2 de ellos. La situación está complicada. Medios reportaron que este lunes 11 hubo además saqueos a domicilios y locales comerciales en varios barrios de La Paz, cometidos por grupos de supuestos campesinos y transportistas que se desplazaban a pie. Lo cierto es que hay muchos delincuentes que aprovechan el momento. Es este el panorama que heredaría Yanine Áñez Chávez, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, que asumiría provisionalmente el cargo de presidenta de Bolivia para convocar nuevas elecciones. Y es que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene previsto sesionar el martes 12, si lo permite la mayoría controlada por el partido de Morales, para conocer oficialmente la renuncia presidencial y tratar de designar en su sucesión a la senadora opositora. La política y abogada informó en una entrevista con la cadena Unitel.tv que, de acuerdo con la línea de sucesión constitucional del país, ella debe asumir como la próxima mandataria durante el periodo de transición y mientras se convoquen nuevas elecciones. Áñez Chávez forma parte de la alianza opositora Unidad Democrática y es conocida en Bolivia por haber criticado duramente al gobierno y a Evo Morales. Entre el 2006 y el 2009 participó en la redacción de la nueva Constitución de Bolivia como asambleísta constituyente. Es así como se escribe la última historia de la política boliviana. De nada le sirvió a Evo que horas antes anunciara nuevas elecciones después de que la OEA señalara irregularidades en su victoria en los comicios del 20 de octubre y que dio lugar a semanas de terribles protestas callejeras y manifestaciones de partidarios y detractores de Morales. Tampoco fue suficiente para las Fuerzas Armadas del país, que el domingo le sugirieron al mandatario que renunciara para permitir la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad en Bolivia, algo que para muchos fue más bien una amenaza. Y es que tampoco podemos ser mezquinos con lo que se logró en este tiempo. Durante los 13 años del gobierno de Morales, la economía boliviana creció en promedio 4.9% cada año, según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En 2018, Bolivia fue el país sudamericano donde más aumentó el Producto Bruto Interno, un 4,2%. También es cierto que tener a un indígena en el poder no necesariamente significa que el colectivo vaya a avanzar durante su gestión. En Perú, por ejemplo, el primer presidente indígena, Alejandro Toledo, no consiguió marcar un antes y un después en la situación de los pueblos nativos del país. Sin embargo, en Bolivia, el ascenso de Morales sirvió para integrar en la institucionalidad a quienes, pese a ser mayoría, habían vivido olvidados. Recordemos que antes de que Evo Morales fuera elegido presidente por primera vez, Bolivia llegó a tener 5 jefes de Estado en un periodo de 5 años. Curiosamente, 2 de ellos tuvieron que renunciar después de protestas masivas. Pero también tuvo puntos más que criticables. Sus más de 13 años en el mandato del país convirtieron a Evo Morales en el presidente latinoamericano que más tiempo llevaba en el cargo, hasta su renuncia este domingo. Pero un periodo tan extenso en el poder no solo fue criticado por sus opositores, sino que también comenzó a despertar suspicacias en algunos de sus seguidores.
También se tiene en la memoria muchas declaraciones de Morales que causaron polémica dentro y fuera del país. En 2011 ya sumaba las suficientes para que el periodista Alfredo Rodríguez pudiera llenar un libro con ellas. Evadas, 100 frases de Juan Evo Morales Ayma para la historia. Recordemos también que al inicio de su primer gobierno, Evo Morales se labró la fama de líder ecologista, sus orígenes indígenas y la conexión de este colectivo con la naturaleza le ayudaron. Sus discursos en foros internacionales incluían frases como "Hoy nuestra madre tierra está enferma" o "El mundo tiene fiebre por el cambio climático y la enfermedad se llama modelo de desarrollo capitalista". En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo nombró Héroe Mundial de la Madre Tierra por su defensa del medio ambiente. Sin embargo, una década después, se le acusó de haber relajado las normas para permitir la quema de tierras que habrían provocado los incendios que acabaron con 3 millones de hectáreas de bosque en Bolivia. Es así como entre críticas buenas y malas, culmina el ciclo de Evo Morales. Entre la auditoría de la OEA, el ejército y la policía en su contra, la presión en las calles, la radicalización de la oposición y su intento de una cuarta elección. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.